Bueno, yo soy Sorangi Zuleta. El tema que elegí es cirugía primero. Eh, Escogí este tema porque me parece muy pertinente, ya que hace poco estuvimos en el meeting de cirugía, en donde el tema pues fue ampliamente abarcado y hablaron mucho acerca de protocolos. Me parece que estuvieron muy organizados y de ahí pues básicamente saqué esta presentación. La cirugía primero me parece que tiene múltiples ventajas comparada con la tradicional, incluyendo de las ventajas que tiene disminución en el tiempo de tratamiento, una mejor adaptación o percepción del paciente y la utilización del RAP. El RAP hace que el tratamiento ortodóntico postquirúrgico sea mucho más rápido y eficiente. Eh, Algo que decían los cirujanos era que los resultados pueden ser excelentes, pero había que saber escoger el caso que, y obviamente pues con un cirujano que tuviera experiencia. Eh, También decían que básicamente una pregunta que le hicieron, no recuerdo si fue el doctor Villegas, decían que los errores o las equivocaciones las complicaciones más bien que tenían los pacientes de cirugía primero, cuáles eran o por qué era. Entonces él decía que era por un mal diagnóstico. Entonces este protocolo que hice habla primero pues que hay que hacer un correcto diagnóstico. El diagnóstico correcto se hace con la ayuda de registros. Esos registros constan de fotografía, modelos de estudio, registros de mordida, pero son más precisos actuales las imágenes en, en, en 3D, me equivoqué acá, modelos en 3D y tomografía de combino. También hay que hacer, no dejar a un lado, obviamente, el examen clínico exhaustivo, en donde hay que analizar la ATM, los antecedentes médicos y quirúrgicos, el factor psicológico, respiración, patrones de respiración y hábitos, recuperación y la preocupación estética del paciente es vital. El paciente hay que ver cuáles son las expectativas y tampoco generar falsas expectativas. Entonces, me llamaba la atención también que ahí en el meeting habían doctores que decían que les gustaba mostrar, pues con toda esta tecnología 3D, una posible, una posible predicción de cómo iba a quedar el paciente con tejidos blandos y todo. Habían otros doctores que decían que no, que era como generarle falsas expectativas y que pues podría ser un punto álgido ahí para el paciente si no quedaba así. Entonces, el diagnóstico correcto también debe ser guiado por una planeación ortodóntica. O sea, con un diagnóstico correcto, más bien, corrijo, se hace una correcta planeación ortodóntica. Esa planeación ortodóntica me va a predecir qué movimientos dentales voy a realizar después de la cirugía. También tener un diagnóstico correcto me lleva a un planeamiento quirúrgico que consta de diseño de la osteotomía, el movimiento adecuado de los segmentos, la predicción de la necesidad de injerto o prótesis y la predicción de los tejidos blandos. ¿Sí? Después del planeamiento quirúrgico ya se empieza a hablar de, o lo que hay que hacer es la adhesión de brackets que pues según algunos libros en donde revisé decían que se hacía una semana antes, pero esta parte la saqué del doctor, de la presentación del doctor Villegas, que él decía que eh, la adhesión del brackets él lo hacía un día antes de la cirugía de manera pasiva. Y colocaba alambres de acero de 17 por 25 pasivo o NITI 0, aquí me equivoqué, 0.16 por 0.022 pulgadas en el arco superior y en el arco inferior de 0.18. Decía que brackets, pues slot 22 o 18, no
había como inconveniente con eso. Después de la adhesión de los brackets, entonces ya se lleva a cabo la cirugía. Después de la cirugía, elásticos intermaxilares. No se coloca férula después de la cirugía a menos que sea una cirugía segmentaria. Ellos hablaron mucho de la cirugía segmentaria, pues que es así, tiene que ir con los modelos en 3D y con las férulas para que los cortes sean precisos y pues sea más estable el procedimiento quirúrgico. De ahí viene el control postquirúrgico, que es una semana después de la cirugía, en donde ya se hace control de ortodoncia, se cambia el arco de acero por NITI, 2 a 3 semanas por quirúrgicos. Ya se puede usar mini implantes como anclaje y se empieza pues la ortodoncia convencional. El cuadrito no lo pude organizar para que me quedara bien cuadraditos, entonces por eso me toca moverlo. El planeamiento quirúrgico entonces puede ser osteotomía maxilar, ¿sí? O sea, hay que ver en todos los planos del espacio y en todas pues el maxilar, la mandíbula, o si es mentón o si es bimaxilar, ¿no? Entonces, si es una osteotomía maxilar, hay que tener en cuenta el plano sagital, el plano frontal, si es una cirugía de avance, si es una cirugía para que se necesita hacer una rotación o desimpactación o combinación, ¿no? En la osteotomía mandibular, si es segmento distal o si es el segmento proximal. Entonces, el segmento distal pues es el cuerpo mandibular. Si es el cuerpo mandibular, entonces hay que tener en cuenta si es en el plano sagital, la corrección que hay que hacer, o hay que hacer un retroceso, o hay que hacer un cambio del plano oclusal, del plano frontal, una rotación vertical o una rotación horizontal, ¿sí? O combinaciones. Si es cirugía de mentón, entonces también hay que definir si es avance, si hay que hacer rotación, si hay que hacer, eh, si hay que hacer una rotación, entonces en el plano horizontal o en el plano vertical. Si es en el plano horizontal, el segmento proximal sería la rama, que también si se decide que el paciente necesita cirugía de rama, entonces tener en cuenta en el plano frontal, si es en el plano frontal que hay que hacer el movimiento, si hay que hacer reducción de altura vertical, o sea, el cóndilo, o si hay que hacer una rotación lateral de la rama derecha o una rotación medial de la rama izquierda. Si es mentón también se puede hacer una corrección en el plano sagital, una corrección en el plano frontal, eh, o si es aquí me equivoqué, rotación avance, plano sagital, plano frontal o transversal. Y también puede ser bimaxilar, una combinación que sea, eh, por ejemplo, una Lefort con una sagital de rama y que haya que hacerle mentón. Entonces, pues esa básicamente es la presentación, el cuadro sinóptico. Todo esto, pues el futuro de la cirugía ortognática se enfoca en disminuir los tiempos de tratamiento en general sin comprometer la calidad y el resultado final. El fin, como le decía ahorita, el fin de la estabilidad, o sea, la estabilidad de esta cirugía ortognática depende del diagnóstico. Hay que hacer un buen diagnóstico y hay que estar seguro que la cirugía ortognática pues sea como la opción más viable, porque, porque pues hay casos en donde el paciente no está, tiene que haber un tripoidismo mínimo para que pueda haber una corrección en el momento quirúrgico, el cirujano tenga una posición estable. Entonces, si ese tripoidismo eh, no está presente, pues no sería viable una cirugía primero, entonces habría que hacer una cirugía convencional. Eh, Eso es todo, creo que eso es todo. Muchas gracias.